Bueno, buen día a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo bibliográfico del Hospital Italiano. Como tema de hoy vamos a discutir las traqueostomías en pediatría. Como caso clínico, como coordinador tenemos al doctor Sieri, como presentadoras a la doctora Corsín, que es residente de cuarto año, y doctora Parra, quien les habla, de residente de tercer año. Caso clínico disparador, tenemos a un paciente de 17 años, de sexo masculino, que como antecedente tenía enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad, una distrofia muscular progresiva. También tenía escoliosis severa y fibrosis miocárdica. A la edad de los 17 años, el paciente intercurre con un paro cardiorrespiratorio, por lo que requiere intubación. Previamente a esto, el paciente no presentaba dependencia de un ventilador ni ventilación mecánica. A los 3 días, eso pasa en otra institución, por lo que a los 3 días viene derivado a nuestra institución. En esos días presenta 2 pruebas de extubación para tratar de desvincularlo al respirador, las cuales son fallidas, por lo que al 11º día, perdón, de este evento se le realiza una traqueostomía y se le hace una biobroncoscopía para ver si había algo anatómico que haya causado la falla de extubación, la cual es normal. Posteriormente, a los 6 meses, el paciente ya de manera ambulatoria consulta porque presenta recambios dificultosos de la cánula y sangrados por parte del equipo de kinesiología que lo evaluaba en la casa, por lo que se propone hacer una nueva videobroncoscopía control para hacer un diagnóstico. En la videobroncoscopía control se ve que tenía una compresión del 30% extrínseca pulsátil que obstruía la luz de manera distal a la cánula de traqueostomía. Y por lo que se decide colocarle a los 7 meses un stent traqueal para franquear la compresión y también hacer una dilatación traqueal forzada. Después, a los 18 meses del primer evento, se le realiza el recambio de stent. Y luego, por la edad del paciente, ya comienza su seguimiento con el equipo de cirugía de adulto del hospital. Por lo tanto, se pierde el seguimiento. En este caso tenemos como artículo complementario a un artículo publicado en el 2020 en la revista de la Academia Americana de Otorrinolaringología y también de Cirugía de Cabeza y Cuello, que habla acerca del tiempo inicial luego de la traqueostomía en cuanto a la vigilancia endoscópica en pacientes pediátricos. De manera de introducción, lo que plantea el artículo es que con estos avances en los que son los cuidados intensivos neonatales y también en la tecnología médica, hay menor tasa de mortalidad en niños prematuros y también en niños con problemas respiratorios complejos, por lo cual la traqueostomía comenzó a ser un procedimiento mucho más frecuente que lo que venía haciendo antes. El problema de esto es que no queda claro cuándo sería el momento y con cuánta frecuencia hay que hacer una vigilancia endoscópica en estos pacientes pediátricos que fueron sometidos a una traqueostomía. Y a modo de ejemplo, plantea el artículo que se hizo en esta revista de la Sociedad Americana de Otorrinolaringología. Se le consultó a los asociados y los que formaban parte en pacientes en menores de 2 años cuando ellos hacían la vigilancia. Esto fue en 2011 y el 59% respondió que hacía broncoscopía al menos una vez al año, posterior a la traqueostomía, y el 41% respondió que hacía solo broncoscopía en caso de problemas respiratorios o previo a intentar una decanulación. Y acá se ve como esta discrepancia entre los profesionales. También hubo un consenso de la Academia Americana de Otorrinolaringología y de Cirugía de Cabeza y Cuello en 2013 sobre el cuidado de las traqueostomías, que las recomendaciones eran hacer una laringoscopía junto con una broncoscopía previo a un intento de decanulación. No había consenso en cuanto, de nuevo lo mismo, en qué momento hacer una endoscopía de vigilancia. Y lo dejaba a criterio del cirujano o de la cirujana. Y nombra un estudio en un periodo de 30 años, un estudio de corte de pacientes pediátricos con traqueostomía, donde se había evidenciado que el 50% de estos pacientes tenía diagnosticado una lesión de la vía aérea en el momento que se hacía una endoscopía de vigilancia y la importancia de eso. Entonces, plantean la experiencia de su centro. Primero dicen que ellos hacen una vigilancia inicial de la vía aérea un mes después de la traqueostomía y a partir de eso, de manera periódica, con
tanto una microlaringoscopía como con una broncoscopía rígida. Eso lo tienen protocolizado en su centro, pero lo que les hace replantearse este protocolo es que el riesgo que presentan niños pequeños es hacer una anestesia repetida. Entonces, el objetivo de este trabajo es ver cuál es el rendimiento clínico de hacer tanto esta broncoscopía como microlaringoscopía estandarizada un mes después de la traqueostomía. Como materiales y métodos, en este caso es un estudio que hace una revisión de una serie de casos a partir de la historia clínica de los pacientes sometidos a traqueostomía en el Centro Médico de Hospital Infantil de Cincinnati, desde el 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2016, en pacientes de 21 años o menos. Y lo que hacen es recolectar los siguientes datos de esta historia clínica para poder después diferenciarlo, ver si hay alguna diferencia entre lo que es sexo, raza, edad, si eran prematuros o no los pacientes, los antecedentes médicos, cuál había sido la indicación de la traqueostomía, cuándo se hizo la traqueostomía, el peso al momento en que se realizó, información clínica, datos relevantes de las broncoscopías que se habían realizado y cuándo había sido la fecha de canulación. Y además también recaban datos acerca de los síntomas relacionados con la traqueostomía, si presentaba o no previo a esta primera endoscopía de control. Por ejemplo, si había tenido hemoptisis por la traqueostomía, si había tenido dificultad con los recambios o dificultad con la ventilación, si había presencia de tejido de granulación periostomal y si habían tenido alguna decanulación accidental. Como criterio de exclusión, se tienen 3 criterios. El antecedente de haber tenido una traqueostomía colocada temporalmente, pero que luego se cerró durante un procedimiento. Si no se había realizado la broncoscopía, o sea, y la microlaringoscopía de la vía aérea en el centro de ellos, y si tenían algún antecedente de algún procedimiento reconstructivo de la vía aérea que eso implicara una alteración en la frecuencia de la vigilancia postoperatoria, por ejemplo, una reconstrucción laringotraqueal que se sabía que iba a tener otra frecuencia necesariamente. El tratamiento que se les hizo a estos pacientes de manera retrospectiva fue 12 meses después de haber realizado la traqueostomía y lo diferenciaron en 2 grupos. Aquellos que habían tenido endoscopías tempranas, es decir, dentro de las 6 semanas luego de la traqueostomía, y aquellos que habían tenido endoscopías tardías, es decir, que se había planteado entre las 6 y las 14 semanas luego del procedimiento. Además, ellos definen rendimiento clínico inicial posterior a la endoscopía a partir de si se tomó una decisión o no en cuanto al tratamiento médico o quirúrgico en base a lo que se había visto en esta primera endoscopía, que implicó un cambio en el tratamiento, es decir, que implicó algo que no se hubiese hecho si no se hubiese encontrado esa información en la endoscopía, ya sea alguna dilatación de la glotis o subglotis con balón, alguna extirpación del tejido de granulación, si el hallazgo implicó que se haga una vigilancia más frecuente, y nombraba algunas otras, por ejemplo, cauterización del tejido de granulación o necesidad de cambiar el tipo, tamaño o longitud del tubo de la traqueostomía, de la cánula. En cuanto a los resultados, se vio que tenían un grupo de 284 pacientes con traqueostomía en este periodo de seguimiento, de los cuales 202 cumplían los criterios de inclusión. Y en cuanto al grupo temprano, había 162 pacientes y el resto, es decir, 40, pertenecían a este grupo tardío. Recordemos que el grupo temprano era antes de las 6 semanas posterior al procedimiento y grupo tardío entre las 6 y 12. Bueno, en cuanto a los resultados, no se vio que existieran diferencias estadísticamente significativas en cuanto a lo que era el sexo, raza o prematuridad entre estos 2 grupos, ni en las características clínicas. Y la mediana del tiempo fue en el grupo temprano a la 4ª semana, es decir, al mes, que correlaciona con el protocolo que tenía el instituto, y el grupo tardío 9 semanas y media. Acá se puede ver que no había una P significativa para estas características clínicas y demográficas que estábamos hablando. Además, no se observó una diferencia significativa en lo que era el rendimiento clínico de la primera endoscopía post-traqueostomía en ambos grupos. Es decir, que no hubo una diferencia en cuanto se había implicado o no tomar alguna decisión en el tratamiento, ya sea quirúrgico o médico. Lo que sí se vio es que la presencia de síntomas relacionados con la traqueostomía previamente a la endoscopía sí predijo la toma de una decisión médica o quirúrgica con los hallazgos que se vieron. Acá están los síntomas y sí se ve que tiene una P estadísticamente significativa y los nombra como si era hemoptisis o dificultad en los recambios de la traqueostomía, como habíamos dicho, presencia de granuloma o de canulaciones accidentales.
Y también nombra que, a lo contrario de lo que ellos pensaban, la presencia de una estenosis subglótica no fue un predictor estadísticamente significativo en la toma de la decisión médica o quirúrgica al momento de la endoscopía. Bueno, en cuanto a la discusión, lo que plantea el artículo complementario es que hasta ahora ningún estudio investigó específicamente cuándo es el momento óptimo para poder realizar la vigilancia endoscópica posterior a una traqueostomía de manera inicial. El protocolo que tenía este centro, y es lo que ellos revén, es que ellos hacían de manera estándar al mes de la traqueostomía en pacientes asintomáticas una laringoscopía con una broncoscopía. Y a partir de estos resultados, ellos dejan de lado este protocolo para plantear uno nuevo, que es realizar las primeras endoscopías hasta 3 meses después de la traqueostomía en pacientes que son asintomáticos. Expresa que se necesitan mayores estudios acerca de estas endoscopías de vigilancia para identificar cuándo sería el momento óptimo de las endoscopías. Y ellos, como recomendaciones en estas endoscopías de vigilancia, plantea que la decisión sobre cuándo realizar la primera postraqueostomía se basa en el criterio clínico tanto de cirujanos o cirujanas, o bien cuando el paciente ya presente sintomatología relacionada a la traqueostomía. Como limitaciones, plantea que, como todo estudio retrospectivo, en este caso hay sesgo de selección e información de los datos recabados, por lo tanto plantea la necesidad de futuros estudios prospectivos de estos pacientes con traqueostomía de manera aleatorios para poder definir mejor cuándo serían los periodos de vigilancia y el momento óptimo. También plantea que el número de pacientes del grupo de vigilancia tardía fue menor. Esto va en relación al protocolo que tenía el centro, que lo planteaba al mes, por lo tanto la gran mayoría pertenecía a este grupo. Y los que tiene que ver con la vigilancia tardía fue debido a preferencias del médico, retrasos en la programación o preferencias del familiar, pero no porque haya cambiado algo en la sintomatología. Como conclusión, repetimos un poco lo mismo, no se observó una diferencia significativa en el rendimiento clínico en la primera endoscopía post-traqueostomía entre ambos grupos, y la presencia de síntomas relacionados con la traqueostomía sí predijo una toma de decisión médica o quirúrgico con lo que después se encontró en las endoscopías iniciales de la post-traqueostomía. Y la recomendación de ellos es iniciar las endoscopías de vigilancias al iniciar síntomas relacionados con las traqueostomías. Muy bien, pasamos al artículo principal. Es un artículo publicado en el 2022 por la Journal de Pediatría de Brasil y habla sobre las prácticas de la traqueostomía en niños en ventilación mecánica, y es una revisión sistemática y metaanálisis. Entonces, a modo de introducción y un poco de lo que también mencionaba Anita, a medida que la terapia intensiva pediátrica continúa mejorando y creciendo, hay más niños con condiciones médicas complejas que sobreviven, por eso hay más indicación de realizar las traqueostomías. Em, las traqueostomías pediátricas pueden asociarse con un mayor uso hospitalario, con complicaciones y asociadas también a mortalidad. Y se vio que las indicaciones de la traqueostomía han cambiado con el tiempo. El artículo menciona que antes las causas más frecuentes para realizar una traqueostomía eran obstrucciones agudas de la vía aérea, y actualmente son intubaciones prolongadas. En adultos hay estudios controlados aleatorizados que mostraron evidencia que hacer una traqueostomía temprana en pacientes ventilados mecánicamente disminuye las tasas de mortalidad, y que el momento óptimo para realizarlos, a cuando es temprana, se considera entre los 7 y 14 días de la ventilación mecánica, pero se vio que no habían recomendaciones similares en los niños. Así que este artículo tiene como objetivo principal poder resumir de manera integral el estado general del conocimiento sobre las traqueostomías en niños, cuándo indicarlas, cuándo, digamos, sus complicaciones esperadas y el éxito de la canulación y la mortalidad asociada, y además plantea como objetivo secundario poder buscar evidencia sobre cuándo es el momento ideal para poder realizarlo. Entonces, como material y métodos, hubo una búsqueda sistemática de estudios en las distintas páginas, PubMed, Embase, Google Scholar, en donde desde sus inicios de estas páginas hasta pusieron, digamos, punto de corte enero del 2021, y como único filtro era una población de niños mayores a 29 días de vida y menores de 18 años. Entonces, en estas páginas se buscaron las siguientes palabras como traqueostomía, decanulación, indicaciones de traqueostomía y complicaciones de la traqueostomía. Y en eso se encontraron varios artículos y, digamos, cuáles fueron los criterios de exclusión que se dejó de lado: resultados incorrectos, o sea, artículos que no hablen sobre lo que se había buscado, como indicaciones, complicaciones o momentos de la traqueostomía; población incorrecta, que no iba del rango de mayor a 29 días de vida y menor de 18 años;
algún diseño incorrecto, si eran solamente revisiones o reporte de casos y series o encuestas y resúmenes, y también si eran no relevantes, o sea, si tienen resultados inconclusos o fallas metodológicas graves. Bien, entonces, ¿qué resultados fue encontrando el artículo? En primer lugar, o sea, hablando sobre las indicaciones de la traqueostomía en pacientes pediátricos, un poco de lo que venimos hablando, hay una tendencia ascendente en la prevalencia de la traqueostomía, justamente por un aumento de los niños que reciben ventilación invasiva, y se vio que desde 1980 en varios estudios hubo un cambio en las indicaciones, lo que mencionamos anteriormente. Antes eran por obstrucciones agudas de la vía aérea e infecciones, y actualmente la indicación de la traqueostomía está en pacientes con intubaciones prolongadas y en pacientes con enfermedades crónicas, como el caso clínico disparador. Acá menciona un poco de estas indicaciones. Las causas principales eran intubación orotraqueal prolongada en pacientes neurológicos, en pacientes cardiovasculares. Luego vienen las obstrucciones de la vía aérea, que es lo que conocemos, traqueomalacia, estenosis. Y por último, inadecuada protección de la vía aérea. Bien, un poco hablando después de los resultados sobre las complicaciones de la traqueostomía, menciona que hay complicaciones tempranas y tardías con tasas que varían desde 5% hasta el 46,9%, y estas complicaciones fueron de canulación accidental, infección del ostoma, sangrado del ostoma, enfisema subcutáneo, granuloma, fístula traqueocutánea, fístula arterial inominada, desgarro de la pared posterior traqueal, estenosis subglótica, neumotoras, obstrucción fatal o casi fatal del tubo y neumonía. Y se vio que de estas, las muertes directamente relacionadas con la traqueostomía fueron también en un rango del 0,6% a 14,4%. Y fue debido a dos causas principales, una hemorragia masiva o una obstrucción de la cánula. Y se vieron que hubieron dos factores de riesgo asociados a esta mortalidad, que eran el ser prematuro y los pacientes que tenían enfermedad cardiopulmonar subyacente. Después menciona como resultados, digamos, sobre la decanulación y el alta hospitalaria. Acá menciona varios, digamos, trabajos donde dice, por ejemplo, uno, que la mayoría de los niños con traqueostomía y ventilación con presión positiva en el hogar sobreviven más de 5 años, y de estos niños se logran decanular de forma exitosa un 39% solamente, con una mediana de 34 meses post traqueostomía. Después, otro artículo menciona que el 75% de estos pacientes fueron decanulados exitosamente en un promedio de 40 meses, pero que 6,5 requirió una recanulación. Otro artículo menciona que hay 67 niños, de los cuales 90, con traqueostomía, de los cuales 91% presentó una decanulación exitosa, pero en este caso, digamos, no agregaba, no tenía en cuenta los pacientes con síndromes congénitos. Por eso había un éxito de decanulación más alto. Después, otro artículo mencionaba en cuanto a la decanulación que pacientes cardiópatas que requirieron la traqueostomía tenían una tasa de alta hospitalaria del 50%, y pacientes con deterioro neurológico tuvieron una tasa de decanulación exitosa al año y a los 5 años de 4 y 17% respectivamente, y lo compara con pacientes que no tenían deterioro neurológico, que fue mucho más alta, un 20 y un 54% respectivamente. Y después, por último, menciona que cuando le indicaron traqueostomía a los pacientes que presentaban como enfermedad de base displasia broncopulmonar, se lograron decanular solamente el 50%, y los pacientes que presentaban obstrucción de la vía aérea superior, en una serie se lograron decanular el 20% y en otra serie el 36%, mucho menos que los pacientes que tenían displasia broncopulmonar. Bien, y acá lista dos protocolos de decanulación con diferencias en uno y otro, y menciona, bueno, estos dos protocolos. Que el primero habla que como criterio para poder decanular tenía que tener una broncoscopía sin obstrucción de la vía aérea. Si tenía eso, bueno, empezaba el desafío de la decanulación, y esta era la siguiente: se cubría el estoma con un apósito oclusivo, ahí se medían los parámetros respiratorios despierto y dormido mediante la polisomnografía, y si alguno de estos resultados daba positivo, se lo recanulaba. ¿Qué resultados era? Si el estudio revelaba obstrucción significativa de la vía aérea, que se medía con un índice de apnea-hipopnea mayor a 10 eventos hora, o si el paciente presentaba hipoventilación con dióxido de carbono aspirado por encima de los 45 torrs durante el 20% del tiempo total del sueño, o si presentaba dificultad respiratoria o desaturación prolongada. El tema que este protocolo no incluía la reducción del tamaño de cánula como hacemos nosotros de traqueostomía, ni pruebas de taponamiento, y, digamos, tuvo una tasa de fracaso del 22%. Y el segundo protocolo de canulación que menciona, en este caso también, el primer criterio era similar al primero, que tenía que tener una broncoscopía, y también menciona una microlaringoscopía, que se evaluó una permeabilidad de la vía aérea,
y acá sí ya se reducía el número de la cánula traqueostomía. Entonces, si el niño permanecía estable las siguientes 24 horas con una cánula más pequeña, ya a las 48 horas se le tapaba la cánula. Y ahí, digamos, se expectaba durante 24 horas, era, digamos, sometido a un monitoreo transcutáneo nocturno de oxígeno y dióxido de carbono, y si continuaba estable, ahí ya se retiraba la cánula y se ocluía con una cinta adhesiva. En cambio, bueno, este procedimiento dice que tuvo un 58% de éxito en los pacientes y las causas más comunes del fracaso fueron la malasia supraestomal, la hipertrofia adenoamigdalina y la infección respiratoria. Bueno, luego el artículo menciona y contesta sobre, bueno, a ver, si, los resultados sobre el momento de realizar la traqueostomía. Entonces, acá solamente junta 8 estudios que compararon los pronósticos de los pacientes sometidos a la traqueostomía temprana versus la tardía. Y en 5 define como temprana antes de los 14 días de ventilación mecánica, en 2 antes de los 7 y en 1 antes de los 10, con una media de 7,3 días. Entonces, acá comparado, o sea, cuál es el efecto de hacer una traqueostomía temprana sobre la mortalidad intrahospitalaria. Y se vio que no tiene ningún beneficio hacerla temprana o tardía sobre la mortalidad. La mortalidad no cambió. Pero sí tiene, es evidente, el efecto de la traqueostomía temprana sobre el riesgo de la neumonía asociada al ventilador. Y acá sí se encontró una clara reducción en el riesgo de la neumonía asociada al ventilador si se hacía de forma temprana la traqueostomía. Después dice, bueno, ¿cuál es el efecto de la traqueostomía temprana sobre la duración de la ventilación mecánica? Y acá también tiene un efecto. Se vio que hacer una traqueostomía temprana, que acá considera antes de los 14 días, tuvo un gran impacto sobre los días de ventilación mecánica. Se redujeron en 18 días. Después se pregunta, bueno, ¿qué efecto tiene la traqueostomía temprana sobre la duración de la estancia hospitalaria? Y acá también tuvo un gran efecto, no solamente sobre la estancia hospitalaria, sino que también la estancia en terapia intensiva. Se vio que hubo una reducción de 31,4 días sobre la estancia hospitalaria y una reducción de 14,7 días en UCIP. Y luego también habla sobre qué efecto tiene sobre la ventilación a largo plazo, la decanulación y el alta domiciliaria hacer una traqueostomía temprana. Entonces, no hubieron diferencias en hacerla temprano o tardía sobre la ventilación a largo plazo y la decanulación exitosa no estaba relacionada a eso, pero sí hacer una traqueostomía temprana se asoció a mayores probabilidades de alta domiciliaria. Y por último, ¿qué efecto tuvo o no haber hecho una traqueostomía temprana sobre, digamos, las complicaciones relacionadas con la traqueostomía? Y acá se vio que se reportaron 13 complicaciones posteriores en 12 pacientes. De estas 13, 6 fueron traqueitis. Y acá no influyó si la traqueostomía era temprana o tardía, los pacientes manifestaron de forma igual traqueitis. Pero después, todo el resto de las complicaciones que se encontraron sí estuvieron asociadas a los pacientes que se hicieron una traqueotomía tardía, que estas fueron estenosis subglótica, granuloma de glotis, traqueomalacia, luxación aritenoidea y hipofunción de las cuerdas vocales. Y también menciona que los pacientes que requirieron ECMO, en los que se hicieron una traqueostomía temprana, que fue antes de los 21 días, sí se asoció a una estancia más corta en terapia intensiva y menos días de ventilador, en comparación con los pacientes que se hicieron después de los 21 días. Bien, entonces la forma de discusión, como venimos contando a lo largo de los años, digamos, hubo una gran cantidad de conocimientos, pero nunca se pudo responder bien dos preguntas fundamentales. ¿Cuál es el momento óptimo de realizar la traqueostomía y cómo proceder con la decanulación? Se vio que hay gran número de condiciones clínicas que requieren de la traqueostomía y hay condiciones subyacentes que van a determinar el éxito de la decanulación. Por ejemplo, pacientes con condiciones neurológicas graves pueden llevar a tasas de éxito de decanulación muy bajas, o pacientes, por ejemplo, también con lesión o malformación cerebral grave e irreversible. La discusión de hacer la traqueostomía tiene que estar siempre, pero después lo que menciona el artículo es que, digamos, no se garantiza que puedan tener una decanulación exitosa. La aplicación de la traqueostomía en niños, como dijimos, ya cambió, digamos, cambió mucho. Antes era una, digamos, por una emergencia, por ejemplo, durante las epidemias de difteria o poliomielitis, y ahora, digamos, lo define como un apoyo para niños con enfermedades crónicas y dependientes de la ventilación asistida, pero no se encontró ninguna evidencia de alta calidad para definir bien el momento adecuado para realizar la traqueostomía. Entonces, plantea el artículo que sería ideal poder realizar estudios multicéntricos, aleatorizados, comparando el procedimiento en diferentes momentos. Que esto sí lo hizo adultos y tiene un metaanálisis de 8 ensayos controlados, que tiene a un N de 1977 pacientes, y ahí sí mostró que las tasas de mortalidad fueron más bajas y tuvieron mayor probabilidad de alta de terapia intensiva en los pacientes que se hicieron la traqueostomía temprana, que fueron antes de los 10 días de intubación traqueal.
Bien, entonces, plantea después que la traqueostomía temprana aumentó las posibilidades de ser dado de alta a domicilio, pero menciona que hay que tener cuidado con estos resultados porque incluyeron niños con una amplia heterogeneidad de condiciones médicas y la decisión de realizar una traqueostomía puede verse a la condición basal y no está relacionada con la ventilación. Entonces, hay grandes limitaciones con este estudio porque, digamos, proviene solamente de un centro y no son estudios aleatorizados y controlados. Entonces, a modo de conclusión, tenemos que un metaanálisis de estudios observacionales sugiere que la traqueostomía realizada en los primeros 14 días de ventilación puede reducir el tiempo de permanencia en el ventilador, la duración de estancia en terapia y en el hospital y proporciona una mayor posibilidad de alta domiciliaria. Y además, digamos, reduce la incidencia de neumonía asociada al ventilador. Pero sí, lo que se vio es que no tiene impacto sobre la mortalidad. Ahora, estos hallazgos deben analizarse con cautela porque no hay evidencia de alta calidad disponible y termina diciendo que justamente en niños, a diferencia de los adultos, la decisión de realizar una traqueostomía temprana o tardía depende mucho más de la enfermedad de base que presente el paciente y las comorbilidades que solamente como en adultos, digamos, el tiempo de soporte de ventilación mecánica. Dejamos los comentarios finales a cargo del doctor Sieri. Días, felicitaciones, chicas, realmente muy, muy bueno, sobre todo el segundo artículo que era bastante extenso y con muchos temas eh, y lo resumieron, la verdad que impecable. Voy a empezar por ahí con la última diapositiva, la parte de la heterogeneidad digamos, de los pacientes, que es muy difícil, por eso justamente en pediatría es difícil, si bien, por ejemplo, en el artículo también decía que en adultos eh, no había habido diferencia significativa, por ejemplo, en la tasa de neumonías asociadas a respirador, en los pacientes traqueostomizados temprano o tardío, en pediatría sí, y después la heterogeneidad, no es lo mismo, digamos, traqueostomizar un neonato que un lactante, que una primera infancia, traqueostomizarlo por un daño laringio, por una intubación prolongada, por alteraciones deglutorias, por un síndrome genético, neurológico. Entonces, es tan heterogéneo el grupo por ahí nuestro en pediatría, a diferencia de los adultos, que es difícil bajar lineamientos tan categóricos de si la traqueostomía tiene que hacerse precoz o temprano. También en eso influyen mucho los protocolos de sedación de cada institución, que también eso va por ahí a precipitar a veces indicaciones de traqueostomía. Eh, pero bueno, a ver, me metí un par de cositas. Eh, Después, por ahí, voy a empezar con un comentario del primer artículo del complementario respecto de la endoscopía posterior, que también son cosas que uno va viendo en la práctica diaria, y a veces hay pacientes que llegan de otros lados, que tenían a veces indicaciones de endoscopías anuales de control, o no, o sí, o seguimiento muy errático. Entonces, por ahí para ir ordenando un poquitito, por lo menos lo que hacemos nosotros es, no, coincido bastante con el artículo de no indicar endoscopías de control si no hay un síntoma que lo motiva. También es lógico, como decía, que vas a tomar una conducta si lo que te motivó la endoscopía fue algún síntoma, porque obviamente estás tratando de resolverlo. Nosotros particularmente en los pacientes crónicos no hacemos endoscopías de control, pues si la madre está entrenada, ¿no? O los padres están entrenados, no tienen dificultad en el cambio de cánula, no tenés ninguna lesión visible en el ostoma y nada más, realmente con una endoscopía no vas a encontrar nada y tampoco va a cambiar la conducta y son pacientes, ya que lo tenemos al doctor Puigdeval, lo que siempre nos decía mismo con el concepto también del Nissen y la gastrostomía y demás, cuando son pacientes neurológicos que ya tienen toda una carga familiar y dinámica compleja, andar movilizándolos hasta un hospital o un sanatorio solamente para hacer una endoscopía de control que no te va a cambiar la conducta y que probablemente no lo necesita, también es un peso extra para las familias. Lo que sí hacemos nosotros es, en los pacientes que tenemos que traqueostomizar por daño laringio, alrededor del primer mes, o sea, cuando tengamos un quirófano libre, si es al mes o una semana antes o después, sí hacemos una endoscopía de control justamente para ver si podemos ir modelando esa cicatriz o ver la evolución de ese daño laringio para por ahí evitar una estenosis que posteriormente, si uno la deja al azar, sin control, cuando quiera empezar a probar una decanulación, para el paciente ya tiene una lesión establecida y que te va a obligar a una resolución quirúrgica que probablemente se haya evitado. También es un poco
difícil de demostrar qué paciente va a evolucionar o no, pero bueno, por lo menos si vos tenés algún daño o alguna cicatriz aguda, en ese primer mes la podés ir modelando y llevándola para probablemente o evitar alguna cirugía o por ahí hacer que esa cicatriz, esa estenosis, probablemente la puedas resolver de forma endoscópica y no necesite una cirugía. Eh, Eso con el primer artículo, que me pareció importante para recalcar eso. Eh, y después con respecto al segundo artículo, bueno, haciendo un poquito hincapié lo que se repite en varias diapositivas, que es un poco el alma del artículo, que al ser una población tan heterogénea es difícil tomar decisiones globales, porque como les decía recién, digamos, no es lo mismo la indicación de traqueostomía, el seguimiento de traqueostomía y las chances de decanulación y complicaciones en un paciente genético o neurológico, que sabes que probablemente por manejo de secreciones van a tener por ahí más problemas tempranos con el estoma, que se puede tener alguna pequeña dehiscencia, que se puede abrir o tener alguna infección. Sobre todo si usan alguna cánula con balón, van a tener probablemente más riesgo de estenosis del ostoma a largo plazo. Son pacientes que seguramente tengamos muy pocas chances de decanular, o los pacientes displásicos, que en realidad la traqueostomía o el riesgo perdón, el porcentaje de éxito de decanulación no va a estar dado por alguna lesión anatómica que uno pueda corregir, sino por ahí por la necesidad de presión positiva o oxígeno, que si ya tenés la traqueostomía no tiene sentido sacársela para dejarle una ventilación no invasiva o algún otro tipo de suplemento de oxígeno hasta que el pulmón pueda crecer y destetarse. Entonces son poblaciones tan heterogéneas que es difícil. Lo que sí por ahí uno podría llegar a bajar alguna especie de lineamiento, sobre todo consensuándolo con los terapistas del lugar donde uno trabaja, es el tema de las situaciones prolongadas básicamente en las infecciones respiratorias agudas, y sobre todo si el fallo de extubación está dado por algún daño laríngeo o alguna otra alteración. Eh, pero bueno, a veces también es difícil saber si por ahí con un- una semana más, 5 días más de ventilación y bajando parámetros, por ahí el paciente se hubiese extubado de forma satisfactoria y por ahí le ahorras una traqueostomía, está bien. Por ahí hubieses evitado con una traqueostomía precoz. Obviamente es lógico, está menos tiempo en terapia, está menos tiempo en la sala, menos tiempo en el hospital y te vas a casa más rápido, pero por ahí con 5 días más de ventilación, si todo venía bien, por ahí le ahorraste una traqueostomía y lo único que gastaste fueron, por resumir, los 5 días más. Entonces, es una decisión difícil, obviamente tiene que ser consensuada con los terapistas y los médicos clínicos para ver qué paciente es el que lo necesita, ¿sí? Una última cosita, que por ahí no lo decía el artículo, pero sí recalcar que la traqueostomía, por lo menos para nosotros y para gran parte de los que hacemos esto, es un puente de tratamiento. Entonces, si el paciente está con un respirador alto, con una infección no controlada y demás, no tiene sentido apurarse a hacer una traqueostomía porque no le vas a cambiar la evolución, por lo menos en el corto plazo al paciente. No es que automáticamente le hace la traqueostomía y va a dejar de necesitar el ventilador, alta presión y demás, y probablemente hasta compliques el tratamiento de esa infección pulmonar por un tema de ineficiencia de ventilación. Eh, pero bueno, y lo otro, sí recalcar, como por ahí la mayoría son cirujanos y no en todos lados hay endoscopistas, otorrinos o cirujanos que hagan vía aérea. Creo que sí, la traqueostomía es un procedimiento que todos debemos saber hacer, sobre todo para resolver algún cuadro agudo o de emergencia, que si bien son cada vez menos, cada tanto necesario, pero es importante que si uno después no va a tener el control del paciente o no sabe cómo seguirlo o no es su práctica habitual, sí es importante por ahí referirlo con algún profesional que lo vaya a seguir, porque es más frecuente de lo que uno cree, pacientes que quedan traqueostomizados en alguna terapia, en alguna clínica, en algún centro, en algún hospital, y andan por la vida y por ahí vienen 2, 3, 4, 5 años después y todo es tiempo perdido, que por ahí el paciente tuvo una traqueostomía o muchas veces, como les decía al principio, con algún procedimiento mínimo, probablemente pacientes que terminan con alguna cicatriz, alguna estenosis grave, podríamos haber eh, paliado un poquitito
ese curso y evitado alguna cirugía o decanulado más rápido, o ni hablar si el paciente tiene algún accidente, alguna decanulación y algún un evento grave o fatal. Si eso hubiese estado en control, probablemente se hubiese podido evitar. Pero bueno, en principio era un poquitito como para resumir y hacer hincapié en el manejo general, y escucho comentarios, preguntas. Hola Pato, ¿cómo andás? Yo tengo una pregunta. Por ahí no me quedó claro la parte de la endoscopía. O sea, vos hoy en día en tu práctica diaria no haces endoscopía de rutina. No hacemos endoscopías de control para pacientes traqueostomizados que sabes que por ahora no los vas a decanular. Ahora, si es un paciente que vos lo vas a empezar un protocolo de canulación, sí, por supuesto, es práctica habitual, eso sí, le hacemos una endoscopía de control para saber dónde estamos parados y ver si podemos avanzar simplemente con la decanulación o va a necesitar algún procedimiento. Más que nada, hacía referencia por ahí a un paciente neurológico, crónico o demás que está en la casa y que todavía no tiene criterios de decanulación y no tiene sentido hacerle una endoscopía una vez por año, cada 6 meses, cada 2 años, para nada, pues no le vas a cambiar nada. Clarísimo. ¿Y antes de, o sea, en el momento inmediato prequirúrgico de hacer la traqueo también o no? ¿O cuál es tu recomendación respecto a eso, De- digamos? Mira, depende, también es un poquito heterogéneo porque a veces por ahí la mayoría de los pacientes, hoy por hoy que estamos traqueostomizando, que es por intubación prolongada, por ahí esos pacientes ya los miramos en la terapia, en los fallos de extubación, tratamos de hacer una toaleta endoscópica y si falla en realidad ya lo tenés grabado una semana o 10 días antes y como volvió a fallar lo traqueostomizaste. Entonces, y en realidad tampoco te va a cambiar demasiado. Por ahí lo que sí hacemos es, más o menos al mes de la traqueostomía, es mirarlo para ver si hay algo que en ese momento lo puedas modelar, dilatar un poquitito. Eventualmente, si el paciente no tiene nada muy severo, lo dilatás, le pones una válvula fonatoria, funcionalizás la laringe, entonces disminuís las chances de que esa cicatriz evolucione o que por ahí se quede un poquito más chica de lo que eventualmente iba a evolucionar. Pato, yo tengo una consulta en cuanto a tu protocolo de decanulación, porque viste que el artículo principal plantea dos. ¿Vos qué es lo que Sí. haces? ¿Haces también la disminución del tamaño de cánula o cómo lo manejas? Hacemos un híbrido entre las dos cosas. Nosotros no internamos a los pacientes para decanularlos, hacemos una endoscopía ambulatoria, como recién preguntaba Agus, para evaluar. Obviamente primero lo evaluas en consultorio, tapas la cánula así en el momento, digamos, ver si el paciente fona, ventila, qué es lo que hace, como para tener una idea de si va a estar en condiciones o no. Si está en condiciones, lo llevamos a quirófano, hacemos una endoscopía, evaluamos la laringe, la tráquea, los bronquios, digamos, toda la vía aérea. Si tiene una estenosis o alguna otra, un derrumbe, lo que sea que tenga, lo resolvés antes de decanularlo. Perdón, con eso un comentario previo que me acordé. Mismo si vos haces endoscopías de control y tenés por ahí un granuloma suprastomal y el paciente no lo vas a decanular, no tiene sentido andar sacándolo y haciendo toilet de granulomas que al tener la cánula probablemente los va a volver a producir y si no vas a hacer nada. Entonces, sí lo hacemos en el momento previo de la decanulación. Entonces, vos le haces la endoscopía. Tenés, por ejemplo, un granuloma, listo, le sacás el granuloma. Tiene una pequeña estenosis, le dilatás la estenosis. Una vez que tenemos la vía aérea anatómicamente en condiciones, le bajamos medio punto o un punto a la cánula, según la edad del paciente y el tamaño de la cánula que tenga, y lo hacemos de forma ambulatoria, le tapamos la cánula una semana, nos aseguramos que el paciente pueda manejar bien secreciones, que no tenga ningún episodio. Obviamente, como los padres ya están entrenados y son pacientes que están acostumbrados, ante cualquier emergencia los padres le destapan la cánula y si eso falla, volvemos a probar. Así hasta que tengamos una semana con el paciente sin destapar la cánula para nada y que haga vida normal, que aprenda a toser, manejar secreciones y demás. Cuando eso sucede, en consultorio automáticamente le sacamos la cánula y queda decanulado. No hacemos internaciones ni decanulamos inmediatamente después de la endoscopía, porque el paciente que probablemente como la mayoría de nuestros pacientes son lactantes o primera infancia, prácticamente han vivido toda su vida con la traqueostomía y es lo que conocen. Si vos le sumás al despertar de la anestesia, sacarle lo que ellos conocían para respirar, es un evento que para nosotros no tiene ningún sentido y de esta forma tenemos un 100% de efectividad de decanulación, pero porque nos tomamos el tiempo eh, para evaluar el paciente. Entonces, si vos seguiste todos los pasos, las posibilidades de que falle son realmente muy, muy bajas.
Por ahí eso te toma un poquito más de tiempo, porque por ahí en el protocolo decía 24 o 28 horas, pero nosotros al tomarnos una semana te aseguras que el paciente, y si es un paciente con alguna secuela neurológica, Down o demás, o tenía algún antecedente de displasia broncopulmonar o alguna infección respiratoria un poquito más importante o antecedentes, por ahí los dejas 2 o 3 semanas para asegurarte que pueda hacer su propia toilette, digamos, pulmonar manejando secreciones. Perfecto, Pato. También tenemos una pregunta acá del doctor Mauricio, que en cuanto a la técnica de la traqueostomía, si tenés algún tipo de consideración, como por ejemplo en algunos sitios maduran el traqueostoma a la piel, o en qué casos usar una técnica percutáneo, por ejemplo en pacientes más grandes. Mira, la técnica percutánea, obviamente, cuando yo empecé en nuestro grupo actual, una técnica que no tenía mucho sentido para el equipo, entonces la verdad es que nunca la hicimos. Sí, la he hecho un par de veces en el hospital, con lo cual mi experiencia se limita a eso. Lo que sí hacemos de rutina es una maduración con un punto superior y un punto inferior, nada más, y por ahí en algún paciente crónico neurológico, sabes que no lo vas a decanular y demás, bueno, podés, o en algún paciente postquirúrgico, digamos, de una resolución de alguna estenosis, por ahí sí le maduramos el ostoma con por ahí 2 puntos abajo, 2 puntos arriba o alguno extra, pero si no, nuestra práctica habitual es un punto superior, un punto inferior y obviamente esos funcionan de reparos tractores para una eventual decanulación en la urgencia. Y en el primer recambio ya cortamos los puntos y ya está. Pato, yo tenía una duda sobre el artículo, porque es verdad que después pensaba como que las traqueostomías tempranas o tardías también quizá dependen de la solicitud de también los terapistas en las comorbilidades del paciente, como dijeron. Eh, Entiendo que quizá las tardías son pacientes con menos comorbilidades como neurológicas y demás, que en esos pacientes te la piden antes porque saben que quizá va a costar un poco más salir. Si el artículo les diferenciaba un poco también en eso, en si eran pacientes con mayor comorbilidad o no en algún grupo. Espera, repetime. Me O sea, quedé si en los grupos sí. de traqueostomía temprano o tardía les distinguían un poco si eran pacientes con mayores comorbilidades o no. Porque entiendo que quizá las tempranas eran pacientes como EGNE o alguna otra comorbilidad como asociada también. No, ¿vos decís en nuestra práctica o en el artículo? No en el artículo. No que lo haya leído, lo leí 2 veces, no me pareció que hagan esa disquisición, pero sí por ahí, si vos tenés un paciente con un Guillain-Barré, con un botulismo, con algo que sabés que va a tener un tiempo incierto de ventilación hasta que recupere, ahí sí está justificado, nosotros lo hacemos, creo que Ujú, digamos, en muchos lados la práctica es bastante habitual en ese sentido, sí hacer una traqueostomía precoz por ahí a la semana, porque sabés que lo va a necesitar. Por ahí a un paciente le hace traqueostomía y a los 10 días recupera todo y lo terminas decanulando antes que se vaya, situación ideal. Pero bueno, como no lo sabés, obviamente ese es el paciente que sí vas a tratar de prevenirle a costa algún daño laringio, porque no lo sabés. Después los otros pacientes con alguna neumonía además, es lo que les planteaba hace un ratito, decir, bueno, por ahí con 3 4 días más de respirador, sobre todo si viene bajando, por ahí le puedes evitar la traqueostomía y resuelve. Pero lo que me preguntaste, yo por lo menos no me pareció que lo expliquen en el artículo, ahora lo voy a revisar, pero ¿alguien más quiere hacer un comentario, pregunta? Hola Pato, ¿cómo estás? Ma- Mauri, ¿cómo va? La verdad que yo creo que lo interesante ya desde hace varios años es la inclusión del término del paciente crónico complejo, que también eso no estaba, no se describía antes a todo este grupo de pacientes, con lo cual esto se debe estar atentos y familias necesitan, porque sobrevivieron a situaciones muy críticas, ya sea en la terapia pediátrica o en la terapia neonatal, ni que hablar de los que pasaron en ECMO, que es lo que hablaba el artículo.
Y a nosotros ya no nos pasa tan seguido, pero nos siguen llegando pacientes, por ejemplo, neurológicos de 10, 12 años que tienen una cánula 4, que son los que se hicieron en su momento, y después tenían el seguimiento con su neurólogo, con su pediatra, pero nadie más se encargó de la vía aérea y los tenés con toda ya una deformidad torácica por el esfuerzo o con neumonías a repetición porque tienen un mal drenaje, y es un poco lo que vos decías, ¿no? Si un cirujano o un otorrino va a hacer una traqueostomía y después no tiene la forma, ya sea por muchas dificultades del seguimiento, y en algún momento alguien tiene que mandar a estos pacientes a equipos donde realmente puedan seguirse de una forma más integral. Sí, Nada, porque después sí, los protocolos de decanulación son muy variados, así que eso nada, depende cada de cada uno lo que le institución. funcione. No, por eso, incluso hoy por hoy, donde tenés incluso hospitales públicos que tenés equipos, en el peor de los casos, es verdad que a veces por ahí tenés muchas obras sociales que tienen poca cobertura, mala cobertura o lo que sea, entonces si te tocó hacer una traqueostomía en una clínica donde sabés que es muy difícil eso, bueno, de última contactar en algún hospital y después si el paciente tiene obra social y demás, bueno, se irá acomodando, pero por lo menos, como decías recién, Mauri, exactamente eso, sobre todo los pacientes neurológicos que van quedando olvidados por todo el equipo, digamos, y por ahí se remiten a un pediatra con internación domiciliaria que hace lo que puede y no mucho más, mientras no tenga complicaciones. O a veces sí, pero no se detectan tanto y bueno, tal cual lo que decíamos, creo que es importante ese tipo de contacto y de noción cuando uno va a hacer una traqueostomía. Sí, y lo otro que quería, sobre todo para los residentes, es que uno habla de la traqueostomía, sí, hacerla, y uno a veces encuentra distintos ámbitos donde hacer la traqueostomía, porque uno puede ser en terapia, en quirófano, en muchos lugares, pero no nos olvidemos que sigue siendo un procedimiento quirúrgico y las complicaciones de la traqueostomía son graves. Entonces, más allá de la técnica, que vos, Pato, especialmente has visto muchas técnicas, desde que hacíamos los puntos laterales, vos haces los puntos arriba-abajo, en el hospital las hacemos con la técnica de Chior, que es con la De ventanita. Bjork, sí. Más allá del tema puntual de qué técnica usar, no tenemos que olvidar que es un procedimiento quirúrgico que hay que aprender a hacerlo. Entonces, eso Sí, sí, para sí. los residentes es muy importante. No, por eso yo decía al principio, coincido con vos 100%, que digamos, creo que todos tenemos que saber hacer una traqueostomía, pero obviamente después sí limitarse a, sí, bueno, ok, yo hice la traqueostomía porque en el momento no había nadie y el paciente lo necesitaba, la aprendí a hacer, la sé hacer porque hemos escuchado y visto complicaciones importantes en el momento de la traqueostomía, ¿sí? Y después, bueno, lo que veníamos diciendo recién, después sí tratar de encaminar al paciente y que no quede abandonado a la buena de Dios, con, bueno, sí, la canulita, lo que sea, porque muchas veces, o sea, conceptualmente la traqueostomía es un procedimiento reversible, entonces a veces necesitas hacer cosas para sacarla y a veces no, pero es importante que quede en control con algún profesional o algún equipo que sepa manejarla. Sí, anecdóticamente, yo ya vi 2 pacientes que tuvieron una apertura del esófago al hacer la traqueostomía en quirófano. Que esa es una cuestión La del técnica. esófago no, pero sí, a mí me tocó que venga un paciente que intentaron traqueostomizarlo y quisieron traqueostomizar la columna, digamos, llegaron hasta atrás y no pasaba la cánula. Pero sí, son Bueno, cosas que pasan y sobre todo en pacientes chicos, no es fácil traqueostomizar un neonato o un lactante muy chiquito. Entonces, hay que entrenarse. Pato, ¿cómo andás? Paco, ¿Todo bien? Tengo una pregunta
por ahí se va un poco por las ramas, que el objetivo del trabajo que presentaron, que habla de la traqueostomía temprana, sí, no, y los beneficios de eso. Con respecto a la técnica de la traqueostomía, eso fue digamos, lo fueron madurando, digamos, compararon técnicas y dijeron, bueno, esto es la que más nos resulta o es un poco preferencia personal y qué, digamos, qué resultados tuviste con esta, estimo que buenos, pero porque las seguís usando, pero qué resultados tuvieron con este tipo de técnica frente a otras, como por ejemplo madura de los tomas con la técnica de Bjork, en los pacientes neonatos, comparando por ahí complicaciones de infección, de granuloma, de canulación accidental. Mira, dos cosas. Uno, a ver, cuando yo empecé a trabajar con el equipo, ellos lo habían aprendido hace 20 años así en el Garraham y vienen con esa escuela y como siempre les fue bien, no lo han cambiado. A lo sumo por ahí eh, la diferencia de hacer la incisión vertical o horizontal en la tráquea, pero lo demás, digamos, siempre lo maduraron con un punto arriba, un punto abajo. Como te dije, por ahí en algún paciente neurológico complejo que ya sabe que no lo vas a decanular, por ahí le das algún puntito más arriba y abajo. Eh, o en algún paciente que está haciendo una reconstrucción, una resección laringotraqueal y, digamos, lo vas a hacer en 2 tiempos y los tomas y le damos varios puntos porque, bueno, por supuesto, al ser una traqueostomía vital y un postquirúrgico no querés tener complicaciones. La verdad es que los resultados son realmente muy buenos, no tenemos prácticamente complicaciones. Me acuerdo ahora de 2 pacientes, pero por mal manejo de enfermería del aneo y de cardiovascular, que en el hospital lamentablemente no es bueno. Eh, pero lo demás, hay pocas complicaciones, realmente no, o sea, hacemos la incisión lo más pequeña posible, como somos por ahí 2 o 3 nada más lo que lo hacemos y ya tenemos cierta experiencia, por ahí podemos permitirnos hacer una incisión más pequeña, que creo que es la clave para que no haya después alguna dehiscencia, infecciones, periostoma y demás en el periodo agudo. Eh, la verdad que infecciones agudas no tenemos, granuloma cada tanto, alguno periostomal, pero lo topicás y listo. De licencias no, de canulación accidental recuerdo solamente estas dos que te digo en los últimos largos años. Y la verdad es que no es un procedimiento que nos traiga complicaciones. Y como aparte nosotros tratamos de evitar a toda costa el balón, tampoco tenemos estenosis del ostoma, pues justamente, digamos, el balón te activa permanentemente el ostoma cada vez que vos haces los recambios de cánula, entonces eso hace que varios pacientes o aumentar las chances de generar una estenosis del ostoma. Entonces tampoco terminamos haciendo plásticas de ostoma porque no se cierran. Pero bueno, nada, es Bien. por ahí ya una cura, una técnica curada en largos años, sí, cada tanto pasan cosas, pero en líneas generales no pasa demasiado. En general, al decanularlos, la gran mayoría cierran, ¿podés decir un porcentaje o? Mira, no tengo el porcentaje exacto, pero si me apurás te voy a decir, como muchísimo, un 10% tenemos que cerrar los quirúrgicos y probablemente menos. Bien, buenísimo. Y otra última pregunta, Pato. En los pacientes que Perdón, me preguntaste están, lo del flap, los neonatos. Para mí sí, es al revés. Vos en los neonatos justamente tenés, digamos, los diámetros y los espacios son todos muy pequeños y si vos le haces flap es realmente difícil y probablemente después termine sacrificando un poquito de tráqueo, generando algún colapso. Me parece que para mí, esto es una cuestión personal, para mí no se justifica. En un paciente más grande, más crónico, te lo tomo, pero en pacientes chiquitos creo que no se justifica de rutina. Después por ahí si tenés algún paciente particular, siempre se puede hacer. ok. Sí, más pensando en la involuntariedad de los movimientos, el manejo de enfermería y todo eso que, Sí, pero los neonatos, a ver, están despiertos, se mueven, pero si vos, digamos, te asegurás que el collarín esté bien ajustado, que es el hincapié,
es lo que más nosotros remarcamos a los padres cuando les enseñamos al recambio. Hacemos nosotros los primeros 3 para entrenar a los padres. Y lo primero que le recalcás es, no te puede entrar más de un dedo. Tiene que estar ajustado y si la enfermera le cambia el collarín porque lo bañó, vos vas, la retás, le gritás, le decís, lo cambiás. No puede pasar que un collarín esté flojo. Entonces, un neonato no tiene la fuerza suficiente para decanularse. Si vos te aseguras de que el collarín esté bien ajustado, no se va a decanular. O sea, las 2 accidentes que tenemos fue porque los neonatólogos o demás en algún episodio intentaron recambiar ellos o lo decanularon en un paciente con una membrana grado 3, 4, que quisieron volver a intubarlo por arriba, el paciente, nada, cosas que son tragicómicas, pero digamos, no por accidente que el paciente se decanula. Entonces, si vos tenés esos recaudos, es realmente poco probable que tengas ese tipo de accidentes, sobre todo en neonatos. Sí, Bien. lamentablemente, sí, lamentablemente digamos, el manejo es tan amplio, tan distinto en cada Exactamente, sí, sí, centro, por eso, como la pregunta que mandaron el otro día en el grupo de Vía Aérea, ¿no? Si todavía, si qué centros o qué cirujanos dan puntos cutáneos para fijar la cánula a la piel y que no se decanule, o, por ejemplo, cuántos días uno mantiene dormido al paciente para evitar que se decanule, ¿no? Son sí, situaciones tal totalmente cual. distintas. Que estaba hablando de hospitales quizás con más o menos recursos que manejan los pacientes lo mejor que pueden. Entonces, esto sigue siendo muy disparejo en cada lugar. Exactamente, por eso lo importante es tratar de decir, bueno, en el lugar en que estés, con los recursos que tengas, tratar de armar el protocolo o el manejo que sea realista y que vos puedas realizar y lo mejor posible dentro de lo que tengas, digamos. Porque aparte también hay 2 o 3 protocolos de anulación y los 3 son exitosos, 2 o 3 técnicas que también van a funcionar todas muy parecidas. Entonces, como que tampoco hay una verdad absoluta, entonces creo que uno tiene que tratar de trabajar en equipo con lo que tiene y decir, bueno, listo, hacemos esto, vamos para adelante y si sobre la marcha vemos que algo no nos funciona, siempre tenés tiempo de cambiar y para eso uno, digamos, la revisión constante de su práctica creo que es para eso. Buenísimo, gracias, Pato. De nada, poco. Bueno, si les parece, por cuestión de horario, finalizamos el bibliográfico del día de hoy. Muchas gracias a todos por haberse conectado y muchas gracias, Pati. Bueno, muchísimas gracias chicas, felicitaciones una vez más y gracias a todos los que madrugaron. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Chao, chao.